Bien, vamos a seguir tejiendo la cabeza de Frida. Habíamos terminado el video anterior en la corrida 16, ¿sí? Entonces ahora vamos con la corrida 17. Vamos a tejer 15 puntos bajos y luego vamos a hacer una disminución. Vamos a comenzar a disminuir puntos en esta corrida. Esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 3 veces. Así, al final de esta corrida vamos a tener 48 puntos en el tejido. Yo ya partí esta corrida 17. Desde el marcador, aquí está, ya tejí los 15 puntos bajos. Entonces ahora tengo que hacer la disminución. Y les voy a explicar las disminuciones invisibles. Esas son las que hago yo para que el tejido quede prolijo, no queden marcas en el tejido. Recuerden que estamos tejiendo, para tejer tomamos solo la hebra delantera de los puntos. Bueno, para hacer la disminución, lo mismo. Tomamos solo la hebra delantera de los puntos. Disminución invisible. Entonces, tomamos la hebra delantera del siguiente punto, giramos el crochet y tomamos la hebra delantera del siguiente punto. Ahí están las hebras delanteras de los dos siguientes puntos. Y tejemos el punto bajo como siempre. El hilo está atrás. La punta del crochet pasa el hilo hacia adelante. Ahí. Envuelven el crochet con el hilo hacia adelante y cierran el punto. Esa es una disminución invisible. Entonces vamos a seguir. Tejemos 15 puntos bajos, disminución invisible, 15 puntos bajos, disminución invisible. Bien, vamos a tejer la corrida 18. 3 puntos bajos y luego una disminución. Después, 6 puntos bajos, una disminución y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Para terminar vamos a tejer 3 puntos bajos. Así al final vamos a tener 42 puntos en el tejido. Entonces, tomo la hebra delantera del primer punto, tejo un punto bajo. Lo marco. En el siguiente punto tejo otro punto bajo y en el siguiente el tercer punto bajo. Ahora vamos a hacer una disminución invisible nuevamente. Tomo la hebra delantera de los dos siguientes puntos y tejo el punto bajo. Bien, ahora vamos a tejer la secuencia que hay que repetir 5 veces. Vamos a tejer 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución. Así vamos a repetir 5 veces y nos van a quedar 3 puntos en el tejido. En cada uno de esos puntos tejen un punto bajo. Bien, en la corrida 19 vamos a tejer 5 puntos bajos, luego una disminución y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Así al final vamos a tener 36 puntos en el tejido. Yo ya comencé, ya tejí los primeros 5 puntos bajos, ahí está desde el marcador, 5 puntos bajos, recuerden, tomando solo la hebra delantera de los puntos. Y ahora entonces tengo que hacer la disminución invisible. Tomo la hebra delantera de los dos siguientes puntos. Uy, no sé por qué me cuesta tanto. Esperen un poquito. Ya, ahí. La hebra delantera de los dos siguientes puntos y tejo el punto bajo. Así entonces repetimos esta secuencia hasta llegar al marcador. Bien, en la corrida 20 vamos a mantener la cantidad de puntos que tenemos en el tejido. Vamos a tejer 36 puntos bajos. Es decir, vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que tejimos en la corrida anterior.
Bien, en la corrida 21 vamos a tejer 2 puntos bajos, luego una disminución. 4 puntos bajos, una disminución, y esta secuencia que está entre paréntesis la vamos a repetir 5 veces. Para terminar vamos a tejer 2 puntos bajos. Así al final de esta corrida 21 vamos a tener 30 puntos en el tejido. Entonces voy a partir tomando solo la hebra delantera del primer punto, tejo un punto bajo y lo marco. Es el primer punto de la corrida 21. En el siguiente punto tomo solo la hebra delantera y tejo otro punto bajo. Ahora hago la disminución, tomo la hebra delantera de los dos siguientes puntos y tejo el punto bajo. Ahora vamos a tejer la secuencia que hay que repetir 5 veces, que es 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución. Así, cuando terminemos las 5 repeticiones nos van a quedar 2 puntos en el tejido. En cada uno de esos puntos tejemos un punto bajo. Bien, ahora antes de seguir vamos a poner los ojos de seguridad. Tienen que ponerlos entre la corrida 13 y la corrida 14. Entonces yo conté las corridas desde la primera, llegué a la corrida 13, aquí puse el alfiler entre la 13 y la 14. Voy a poner los ojos de seguridad, marqué el centro, más o menos, con respecto al final del tejido. Y entonces con el mismo crochet abrí el espacio donde voy a poner los ojos de seguridad. Aquí estaba un espacio, cuento 8 puntos hacia el lado y aquí está el otro lugar donde voy a poner los ojos, el otro ojo de seguridad. Entonces, con un crochet más grueso, este es de 4 milímetros, voy a agrandar este espacio. Esto lo hago porque miren, los ojos de seguridad tienen esta rosca como un tornillo. Si ustedes tratan de abrir el tejido a presión, tratando de introducir el ojo en el tejido, pueden romper el tejido. Entonces con esto, de esta forma, abriendo el tejido con un crochet más grueso, abren el espacio y así el ojo de seguridad pasa con mayor facilidad y no corren el riesgo de romper el tejido. Hacen lo mismo con el otro ojo, abren el espacio y colocan el otro ojo. Luego recuerden, tienen que poner los seguros por detrás del tejido. Eso es muy importante, aquí ponen el seguro del ojo. Bien, vamos a la corrida 22. Vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución y vamos a repetir esa secuencia 6 veces. Al final vamos a tener 24 puntos en el tejido. Entonces, tomo la hebra delantera del primer punto, tejo un punto bajo, lo marco, es el primer punto de esta corrida. En el siguiente punto tejo otro punto bajo, tenemos 2. En el siguiente el tercer punto bajo y ahora una disminución invisible, como ya les expliqué. Bien, repito entonces esta secuencia hasta llegar al marcador. Bien, ahora antes de seguir tejiendo vamos a rellenar la cabeza. Pongan el relleno de a poco, en pequeñas cantidades, lo van acomodando bien, que el tejido no tenga arrugas, ¿sí? Tiene que quedar el tejido estirado y fíjense en que se tiene que formar una esfera.
¿Ok? Nos vemos después de eso. Bien, después de rellenar la cabeza vamos a tejer la corrida 23. Un punto bajo, una disminución, luego 2 puntos bajos, una disminución y vamos a repetir esta secuencia 5 veces. Para terminar vamos a tejer un punto bajo. Así al final de esta corrida vamos a tener 18 puntos en el tejido. Bueno, aquí tejer es un poco complicado porque está el relleno puesto, así que tejan con calma, punto por punto, y van acomodando el tejido. Yo con el dedo índice voy empujando el relleno hacia abajo para poder tejer. Entonces, tomo la hebra delantera del primer punto y tejo un punto bajo. Lo marco. Ahora, un punto bajo, una disminución. Tejo la disminución. Y ahora tenemos que tejer la secuencia que hay que repetir 5 veces. Tejemos 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Así repetimos 5 veces y nos va a quedar un punto antes del marcador. En ese punto tejemos un punto bajo. Bien, vamos a tejer la corrida 24. Un punto bajo, luego una disminución y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Así nos van a quedar al final 12 puntos en el tejido. Entonces, con calma, ya les dije, cuesta porque está el relleno. Empujen el relleno con su dedo índice, empujen, y entonces tomo la hebra delantera del primer punto, tejo un punto bajo, lo marco y luego tejo una disminución. Disminución invisible, como ya les expliqué. ¿Ven? Así lentamente van tejiendo la secuencia de un punto bajo, una disminución, hasta llegar al marcador. Bien, está la cabeza con el relleno puesto. Terminamos la corrida 24. Tenemos 12 puntos aquí al final del tejido. En este momento miren bien su cabeza, que sea una esfera, que el tejido esté estirado, que no tenga arrugas. Si falta relleno, este es el momento de poner más relleno con la ayuda de el crochet. Lo empujan, acomodan para que la cabeza quede bien redonda, ¿sí? Ahora vamos a tejer 2 disminuciones seguidas para disminuir la cantidad de puntos que tenemos al final del tejido, para que nos queden solo 10 puntos. Entonces, con calma, tomen la hebra delantera de los 2 siguientes puntos, tejen una, ven, aquí ya la cosa se complica, el relleno se sale, bueno, lo empujan y vamos de nuevo, con paciencia. Aquí tengo una disminución, tiren bien del hilo porque como está el relleno puesto, los puntos quedan más grandes, quedan sueltos, y aquí hacemos la última disminución. Ya está. Bueno, esto lo hacemos para que el cierre final que vamos a hacer después con una aguja quede bonito, quede bien. Si disminuimos más puntos, por ejemplo, para llegar a 6, aquí se va a formar una punta al final. Y no queremos punta, queremos que quede un cierre plano.
como el que tenemos acá. Entonces ahora cortamos el hilo, dejen un trozo de hilo largo que les permita después hacer el cierre del tejido con una aguja y simplemente tiran del hilo, sin hacer cadeneta, nada, tiran para cerrar. ¿Ok? Eso es todo. Y bueno, antes de seguir, ahora vamos a hacer la cara. El cierre lo vamos a hacer después de que tengamos la cara bordada, ¿sí? Les quiero mostrar lo que les prometí. En la porción donde están los aumentos no hay marcas, no hay cicatrices. En esta porción que tejimos, mantuvimos la cantidad de puntos, el tejido está derecho, no está inclinado. Y en la porción en la que hicimos disminuciones tampoco hay cicatrices. Ahora vamos a bordar la cabeza, la cara. Bien, vamos a partir por bordar la nariz. Miren, entre los ojos nosotros dejamos 8 puntos de espacio entre los ojos. Al poner los ojos de seguridad quedan a la vista 6 puntos. Entonces, en los 2 puntos centrales vamos a bordar la nariz. Con el mismo hilo que tejieron, enhebran la aguja, hagan un nudo al final, varios nudos, que quede un nudo bien grande, y vamos a pasar la aguja por este espacio que está abierto hacia uno de los alfileres que usé para marcar. Saco el alfiler, paso la aguja y tiren, que el nudo quede atrapado en el relleno. ¿Ok? Ahora voy a hacer puntadas horizontales del ancho de estos 2 puntos. Entonces, introduzco la aguja en el otro alfiler, lo saco y vuelvo al inicio. Traten de pinchar con la aguja el hilo que está al otro lado, porque así se forma como un remate. El hilo queda atrapado y no se desarma. ¿Ven? Ahí tenemos la primera puntada horizontal. Tienen que tejer varias puntadas, bordar. Vamos a ver en la Frida que yo les mostré, creo que hice 7 puntadas. Ahí tenemos la segunda. Y bueno, preocúpense que el hilo no se quede derecho, para ir formando finalmente una protuberancia que va a ser la nariz. ¿Sí? Ahí tenemos 3. Voy a seguir haciendo un par de puntadas más. Bien, ya hice 6 puntadas y esta que va a ser la última sería la séptima. Entonces introduzco la aguja y la voy a sacar arriba en la coronilla. Tiro con calma, preocúpense que el hilo quede derecho y listo. La nariz está lista. Entonces, vamos a aprovechar que en este caso, en este lugar luego vamos a poner el pelo, ¿sí? Entonces no se va a ver esto que vamos a hacer aquí, que es un remate tomando un punto del tejido. Vamos a rematar el hilo. ¿Ven? Pinchan con la aguja el lugar donde hicieron el remate, la sacan la aguja en otro lugar lejos, tiran y cortan el hilo. Bien, ahora vamos a hacer la boca. Bien, para bordar la boca vamos a usar hilo de color rojo. Si tienen un hilo delgado, un hilo perlé, es muy bueno. También pueden usar hilo de bordar, 2 o 3 hebras de hilo de bordar. Y bueno, si no tienen eso, yo usé el mismo hilo con el que tejí las flores, que es un hilo de 4 hebras.
Como este hilo es muy grueso, lo que hice es lo siguiente: separar las hebras. Corté un trozo, aquí están las 4 hebras del hilo, separé 2 y 2, y ustedes separan, tiran, y así tienen hilo para poder bordar la boca. Lo mismo para las cejas. Vamos a usar hilo negro. Si no tienen un hilo que sea delgado, usen el mismo hilo con el que vamos a tejer el pelo y separan 2 hebras. Bueno, aquí está la aguja larga con punta. Hice el nudo grande, varios nudos para que quedara un nudo grande, y hacemos lo mismo. Pasamos el hilo por aquí donde está abierto todavía el tejido y miren, marqué el lugar donde va la boca. Cuenten desde donde está la nariz 3 corridas hacia abajo, la que está bajo la nariz, 1, 2, 3, y ahí en un ancho de 3 puntos aproximadamente. Bueno, si ustedes quieren hacer una boca más larga, la hacen más larga, o más corta, la hacen más corta. Yo voy a usar 3 puntos de ancho. Saco la aguja en uno de los alfileres, tiro, paso al otro alfiler, hago nuevamente una puntada entonces horizontal y vuelvo donde empecé, pinchando el hilo rojo con la punta de la aguja para que el hilo quede atrapado y no se salga. ¿Ven? Ahora ustedes deciden cuántas puntadas hacer para formar la boca. Yo voy a probar una más. Ahí tengo 2. Voy a hacer la tercera y voy a sacar la aguja arriba en la coronilla. ¿Ven? Con 3 puntadas a mí me gusta, por lo menos. Y aquí hacemos lo mismo, no importa que se vea el hilo porque esto después se va a tapar con el pelo. Rematamos. Con la punta de la aguja pinchamos el lugar del remate y sacamos la aguja lejos. Tiren y corten el hilo. Bien, ahora hilo negro para hacer las cejas. Bien, tengo el hilo negro en mi aguja con el nudo grande al final y marqué con alfileres el lugar donde van las cejas. Fíjense, una corrida sobre los ojos, a un lado el espacio de un punto, un alfiler, y al otro lado también un punto hacia el lado donde termina el ojo. Marqué, entonces hacemos lo mismo, introduzco la aguja, voy a uno de los alfileres, tiro, que el hilo quede atrapado en el relleno, voy al otro alfiler, y voy a la otra ceja. Tiro, ¿ven? Tiren que la puntada quede derecha. El largo de las cejas de 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí. Bien. Ahora voy a hacer las cejas que quedan aquí en el ceño. Entonces, saco la aguja aquí. Ok.
Hago una puntada del alto de un punto, saco en el siguiente punto la aguja. Esta va a ser una puntada más larga, es la del centro, entonces calculo 2 puntos de alto o 1,5 puntos de alto. Como la aguja tiene punta, ustedes pinchan donde quieren y saco la aguja 1 punto hacia el lado. Ahí. Y hago la última puntada, la última ceja y salgo arriba en la coronilla para rematar el hilo. ¿Ven? Muy simple. Rematan el hilo y lo pierden en el tejido. Igual como hicimos para los otros casos. Ahora, también pueden tejer, bordar unas pestañas a los lados del ojo, ¿sí? Voy a aprovechar que tengo hilo, así que lo voy a hacer. Voy a salir al lado de uno de los ojos con la aguja. No, más arriba. Ahí. Voy a hacer una primera pestaña, la de abajo más larga, como de 2 puntos de ancho. Salgo 1 punto hacia el lado con la aguja y hago una pequeña puntada como en diagonal. Y así paso al otro ojo para hacer las otras 2 pestañas. ¿Ven? Repiten lo mismo al otro lado y rematan arriba. Ahí está. Bien, terminé. Entonces tenemos lista la cara, su nariz, boca, pestañas, cejas, etc. Y ahora vamos a cerrar el final del tejido. Vamos a usar una aguja sin punta, una aguja de lana. Entonces, enhebran con el hilo que dejamos cuando terminamos de tejer. Toman la hebra delantera del siguiente punto de donde está el final del tejido, solo la hebra delantera, pasan la aguja y tiran. Toman la hebra delantera del siguiente punto y hacen lo mismo, tiran. La hebra delantera del siguiente punto, tiran. Así vamos a tomar los 10 puntos que nos quedaron al final del tejido. Quedó relleno ahí, hay que sacarlo para que el relleno no quede atrapado en costuras ni nada de eso. Siempre tienen que ir fijándose en que no quede atrapado el relleno, después se ve feo. ¿Ven? Así punto por punto, uno por uno, esto se cierra y queda igual a como partimos con un anillo mágico. Ahora tienen que cambiar el hilo, la aguja, por una aguja que tenga punta. Voy a enhebrar la aguja fuera de cámara porque con la cámara no veo bien. Bueno, ahora entonces vamos a rematar. Tiren bien, que se cierre bien el tejido. Toman con la aguja un punto, tiran, 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 hacen un remate, ahí, tiren bien, con la punta de la aguja pinchan en el lugar donde hicieron el remate
está duro. Ops. Ya, y sacan la aguja lejos. Está muy apretado porque pinché el remate. Ya, tiren, acomoden el tejido que se vea bien. Listo. Tiran del hilo y cortan. Tenemos lista la cabeza de Frida. Ahora vamos a tejer el pelo. Y es muy simple el pelo de Frida. Es un casco que tejan con el hilo negro. Y entonces para hacer el pelo van a tejer lo mismo que tejimos en la cabeza hasta la corrida 15. Tejan hasta la corrida 15, repitan exactamente lo mismo que hicimos al tejer la cabeza. No cierren el tejido, no hagan nada. Lleguen hasta la corrida 15 y ahí vamos a continuar. Este video es el segundo video, lo voy a dejar hasta acá. Y en el tercer video vamos a terminar a Frida. Nos vemos.